Pasamos diciembre y enero viajando por los Balcanes con nuestro perro, durmiendo en nuestra tienda de techo y preparando nuestras comidas en la cocina del coche. En estos casi 2 meses hemos disfrutado de aventuras en Italia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, cruzando en ferry por Albania y Croacia. Un viaje como este no es el más fácil o cómodo, tanto por la duración del mismo como por las condiciones climatológicas. Hemos hecho bastantes travesías de este tipo en invierno y a lo largo de los años hemos aprendido a disfrutar de las aventuras invernales y hacerlas más cómodas y agradables. Estos son nuestros secretos para sobrevivir a un viaje como este. En invierno utilizamos básicamente el mismo setup que en verano, que son una tienda de techo, sacos de dormir y un toldo de 270 grados. Pero cuando realmente hace frío, añadimos una calefacción estacionaria diésel que nos hicimos nosotros mismos. Nuestra tienda es en teoría para 4 personas y además de para dormir, la utilizamos como sala de estar, donde trabajamos o descansamos cuando el tiempo no nos permite estar fuera. Tener un espacio así es especialmente importante en invierno, ya que los días son cortos y se hace duro meterse a la cama apenas se hace de noche. La tienda es totalmente impermeable, con una tela muy robusta, con lo cual nos quita no solo de la lluvia o nieve, sino de bastante frío. La mayor desventaja de este tipo de tiendas es que cuando hace mucho viento se hace difícil dormir por el ruido y el movimiento que genera. En cuanto a los sacos, solíamos llevar distintos modelos para verano e invierno, pero tras un par de noches veraniegas muy frías en el norte de España decidimos utilizar los sacos de invierno durante todo el año. Son sacos profesionales de alta montaña, hechos para temperaturas muy bajas, con lo cual podemos pasar la noche en casi cualquier sitio sin preocuparnos mucho de las temperaturas. El primero de ellos que compramos era de pluma, que tiene la ventaja de ser más compacto y ligero, pero absorbe más humedad y seca más lentamente, por lo que el segundo lo compramos sintético, que aunque es más voluminoso y pesado, le afecta menos la humedad y se mantiene seco durante mucho más tiempo, algo importante en una tienda de techo donde la condensación que se genera es tu peor enemigo. El toldo es otra herramienta fundamental en este tipo de acampadas, más aún en invierno. Aunque podamos creer que su principal función es la de protegernos del sol, para nosotros su mayor utilidad es la de resguardarnos de la lluvia o nieve, ya que con nuestro setup no tenemos verdadero espacio interior como en una furgoneta o camper, y casi todas nuestras actividades las realizamos fuera o alrededor del coche. Lo que se hace más incómodo es cocinar cuando hace mal tiempo. El toldo que llevamos cubre casi todo el perímetro del coche, y nos permite estar más cómodos mientras acampamos o hacemos un café. Cuando nos enfrentamos a temperaturas realmente bajas, la tienda y los sacos no son suficientes para estar cómodos de verdad. Así que hace un par de años nos hicimos con una calefacción diésel estacionaria de las que se suelen instalar en las furgonetas. Como dormimos en una tienda de techo en la que la calefacción no se puede instalar permanentemente, tuvimos que adaptarla en una caja de aluminio, para poder llevarla fácilmente cuando nos hace falta, y conectarla por las noches mediante un tubo extensible de aluminio. La verdad es que odiamos esta calefacción. No nos podemos fiar mucho de ella y casi cada componente ha fallado en algún momento. Hemos tenido que cambiar el mando varias veces y lo peor, el tubo, que de tanto ponerlo y quitarlo se acaba rajando y perdiendo el calor por ahí. Tenemos ganas de cambiarla por un modelo de primera marca y bien instalado por un profesional. Aún así, tenemos que reconocer que en viajes como este nos ha salvado la vida más de una vez. Trabajamos en la carretera y para hacerlo necesitamos una conexión a internet estable, fiable y segura. Cuando viajamos fuera de la Unión Europea, donde no hay roaming, solemos comprar una tarjeta SIM local para cubrir nuestras necesidades de conexión más básicas, pero aún dependemos en gran medida de las redes públicas en cafeterías, restaurantes o ferries. Para asegurarnos de que nuestros datos estén siempre seguros, usamos Surfshark. Es una VPN o red privada virtual, que encripta todos tus datos cuando se conecta a una red pública o desconocida. También protege tu información bancaria o cualquier archivo que puedas estar enviando o recibiendo. Con Surfshark también puedes cambiar tu ubicación virtual y de esa manera acceder a diferentes páginas web o plataformas de vídeo como lo harías en casa. Durante nuestra estancia en los Balcanes, nuestras cuentas de Wallapop y Amazon cambiaron su ubicación a Italia como el lugar más cercano donde estos servicios estaban disponibles. Esto lo pudimos arreglar con Surfshark. Además, da mucha rabia cuando cruzas una frontera y luego inicias sesión en tu cuenta de Netflix solo para descubrir que la serie que estás viendo no está disponible en ese país. Surfshark también soluciona ese problema. Solo tienes que seleccionar España como tu ubicación virtual y ya puedes acceder a tu Netflix como siempre. También solemos usarlo al revés. Seleccionamos cualquier otro país del mundo y así podemos ver el catálogo de ese país. Surfshark incluye otros productos que son muy importantes para estar seguro online, como el Surfshark Antivirus, que protege tus dispositivos contra malware en tiempo real, o Surfshark Search, que bloquea anuncios personalizados y te permite obtener resultados de búsqueda orgánicos de manera constante. Gracias al patrocinador de hoy, Surfshark, por apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido.
Podéis obtener vuestro Surfshark VPN en el link que os dejamos aquí y en la descripción. Aseguraos de introducir el código de promoción Overland para obtener un 83% de descuento y 3 meses adicionales gratis. El viaje a los Balcanes ya lo hicimos hace unos años, también en invierno, pero íntegramente por carretera. En aquella ocasión llegamos a Serbia agotados de las largas jornadas de conducción por autopista, por lo que esta vez decidimos acortar el viaje cogiendo ferries. A la ida cogimos un barco desde Barcelona hasta Civitavecchia, el puerto de Roma, y otro desde Ancona hasta Split en Croacia. Y volvimos desde Durrës en Albania hasta Bari en Italia y de nuevo desde Civitavecchia hasta Barcelona. De esta manera, además de evitar las aburridas autopistas de Francia e Italia y sus peajes, ahorramos bastante dinero, debido al alto precio del combustible. Un viaje en ferry es largo, pero bastante cómodo. Todos los barcos que cogimos eran por la noche y puedes pasar el viaje durmiendo en el camarote. Nuestro consejo es escoger un camarote exterior si es posible. Suelen costar un poco más, pero además de disfrutar de las vistas, evitas ruidos y vibraciones del motor del barco. Además, todas las navieras te dejan viajar con mascota. Por unos 10 euros adicionales pueden entrar contigo al camarote. En este viaje, usando los ferries, tardamos lo mismo que la otra vez yendo por carretera, pero disfrutamos del viaje mucho más. Vimos sitios fuera del itinerario normal y llegamos mucho más descansados. Conducir tanto dentro como fuera de la carretera en los Balcanes en invierno puede ser un gran desafío, así que hay que ir bien preparado. En estos países es obligatorio por ley usar neumáticos de invierno en cualquier coche, incluso cadenas en algunas zonas. Especialmente en las montañas es bastante común que las carreteras estén nevadas, heladas o completamente cerradas. Sin embargo, esto no significa que todo el mundo vaya en todoterreno. Te vas a encontrar con la gente local conduciendo coches viejos de todo tipo, algunos con mucha habilidad. Pero cuando mencionamos a unos amigos de la zona que queríamos hacer off-road y overland, casi se rieron de nosotros. Estas actividades se suelen hacer aquí en verano con temperaturas y condiciones mucho más benévolas. Algunos nos llamarán atrevidos y otros un poco locos, pero hicimos lo que quisimos y la verdad lo disfrutamos un montón. Aconsejamos llevar un coche apto para un viaje como este. Nuestra Ford Ranger está bastante bien preparada y lleva tracción a las 4 ruedas, reductora y por supuesto neumáticos Mad Terrain, que para las condiciones invernales que nos íbamos a encontrar eran la elección ideal. Pero incluso con un coche como este es inevitable quedarse atascado antes o después, por lo que llevar material de rescate es fundamental. El material básico que tenemos que llevar en un viaje como este, y más aún si vamos a hacer off-road, es mínimo una eslinga, puede ser de 5 o 10 metros, pero bueno, mínimo una eslinga y 2 grilletes. Pueden ser metálicos o, como nos gustan a nosotros, más sintéticos, porque aparte de ser más ligeros, son más seguros. En caso de que hubiera pues una rotura del winch o de la eslinga, pues esto no se convierte en un proyectil. También importante llevar algo de herramienta por si nos ocurriese algo. Nosotros llevamos un maletín que bueno, bastante completo, con juegos de llaves de vaso, llaves fijas, etc. Y si podéis, algo de repuesto, pues fusibles, relés, tornillos, tuercas que podamos necesitar. Aunque bueno, esto es un poquito ya más avanzado. Otra herramienta fundamental es un desinflador, bien sea de este tipo o de cualquier otro, para poder ajustar la presión de nuestras ruedas a la situación que tengamos, bien sea de arena, barro o nieve. Algo que queremos destacar es la importancia de poder cambiar la rueda o arreglar el pinchazo en caso necesario. Nosotros llevamos un gato de botella, llevamos una rueda completa de la misma medida que las ruedas que llevamos montadas, y también un kit antipinchazos para pues meter una mecha y salir del apuro en caso necesario. Y por último, la herramienta que nos ha salvado realmente la vida y que es fundamental si viajáis solos como nosotros, es un winch. Nosotros llevamos uno instalado en el frontal de la Ranger y es el que nos ha ayudado a salir de situaciones realmente complicadas cuando hemos estado atascados y solos en medio de la montaña y bueno, pues no teníamos otra manera de salir de allí. Para evitar el agotamiento y hacer sostenible cualquier viaje largo, es necesario estar lo más cómodo posible. Para nosotros, esto significa llevar ropa de abrigo adecuada, optar por material que funcione bien, como este tipo de hornillo, que está hecho para trabajar en temperaturas bajas y con viento, alimentación variada y saludable, en vez de comida rápida y snacks de gasolineras. Intentar hacer un poco de actividad física todos los días y, sobre todo, asegurarnos de que el perro esté feliz. Bueno, pues este es nuestro sistema para sobrevivir a viajes largos en invierno. Pero seguro que nos queda mucho que aprender, así que si tienes algún consejo, déjalo en los comentarios. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!